Bueno, le damos la bienvenida en primer lugar a la doctora Susana Falca, especialista en Derechos de Infancia y Adolescencia. Buen día, gracias por estar aquí. Gracias a usted. Bueno, y también nuevamente nos está visitando Gerardo Rey, como Inspector General de Trabajo y Seguridad Social. Bueno, con quienes vamos a estar hablando de esta realidad. Yo decía recién, América Latina tiene cifras impactantes de 12,5 millones de niños trabajando. ¿Uruguay tiene cifras altas con respecto a la relación del niño y el trabajo? No, en realidad Uruguay, la situación de Uruguay no se acerca ni por asomo a las realidades lamentables que se encuentran en otros países de la región, de América y de otros continentes como África o así. Por suerte el fenómeno es infinitamente menor y la última cifra más o menos razonable que podemos encontrar en Uruguay es la que se obtuvo a raíz de la última encuesta del INE, del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2009, donde el fenómeno incluso había bajado. Después el director acá me puede corregir en cuanto a las cifras. Por eso en Uruguay, eso no quiere decir que no exista el fenómeno, ¿verdad? El fenómeno en Uruguay existe, es menor, como ya lo he dicho, pero es difícil de visualizarlo también. Esto que usted dijo recién en la presentación de la cultura, de cómo se ve el trabajo, si es que la gente lo visualiza como un problema, eso es muy importante en la sociedad uruguaya. Creo que no está visto como un problema el trabajo infantil. Claro, porque a veces, Gerardo, y aquí me gustaría que lo corroboraras un poco con el tema de cifras que tenemos en Uruguay, está asociado también al tema de la mendicidad, es decir, termina disfrazándose por un entorno familiar, por un entorno de dificultades económicas, y uno no termina detectando específicamente, no, ese niño está siendo mandado por los adultos a trabajar, trabaja de eso. Exactamente. Como bien decía Susana, en Uruguay no tenemos las cifras de otros países. El último censo indica de que de los menores de 17 años, haciendo una consideración amplia del trabajo infantil, 1 de cada 10 estaría en trabajo infantil. ¿No es cierto? Es una cifra que es importante, pero es baja comparado con otras situaciones del propio continente, ¿no es cierto? Ahora bien, ese es un escenario del 2009 que posiblemente una encuesta actual registra algunos avances. Uno era justamente el que vos acabas de señalar. Notoriamente, en las calles de los centros de las poblaciones metropolitanas ha disminuido la mendicidad infantil, que era una de las facetas, ¿no? Me parece que si yo te tuviera que decir en qué lugar culturalmente, esto reitero, es culturalmente, es decir, no visualizado como un problema, yo seleccionaría la actividad rural. Esto es, que se parte de la base de que es bueno, de que es sano integrarse al trabajo rural a los menores. El Mujica lo mencionó, por ejemplo. ¿Acordás que lo tiró arriba de la mesa en un momento? Mirá, te voy a poner dos de las cosas más comunes. El primero, en el Uruguay, vos podés tener libreta de conducir para un ciclomotor a los 16 años, pero no podés trabajar en caballo en el campo. ¿Está? Es cierto, es una de las cosas que tal vez tengamos que revisar, y de hecho estamos revisando eso en el CETI. No obstante, cuando hablamos de fenómenos culturales, yo voy a poner el otro ejemplo. ¿A qué me refiero? Una cuestión que me parece que está bien, que tenemos que aceptar, es que en un predio de producción rural familiar, que está bien que el chiquilín de 10, 12 años alguna vez acompañe al papá o a la mamá a algunas de las tareas, ¿no es cierto? Como parte de saber dónde los papás trabajan. Eso, nosotros no estamos combatiendo esto. Claro. Lo que estamos combatiendo es que si este chiquilín integra el proceso productivo, ¿entendés? De que para la producción de ese tambo, para la producción de ese predio rural, se cuenta con el trabajo de un niño o de una niña de 10, 11 o 12 años. Es eso lo que nosotros estamos planteando. Y ahora bien... Perdona, y a partir de esto que decís vos, entonces la situación de mayor cantidad de menores
¿A través del trabajo infantil se da en el interior que en la zona metropolitana o es pareja? No es la mayor cantidad. Yo me refería ese tipo de actividad. A que culturalmente es más difícil entender de que esto es un problema. Sí. En términos de cantidad no, porque recordemos que en el Uruguay, que si bien es un país agroexportador, en la población rural propiamente dicha vive menos del 5% de la población. Claro. Entonces, cuantitativamente, seguro. ¿Me entendés, Danilo? Tal vez sea distinto. Pero a ver, ¿a qué voy? Veamos también un poco cómo hemos avanzado. Posiblemente haya tenido un impacto favorable en disminuir el trabajo infantil las asignaciones familiares mejoradas. Esto es, cuando el Uruguay decidió de que para tener unas asignaciones familiares mejores que las que venía teniendo, ¿no? La condición es la presencia de las muchachas y los muchachos en un centro educativo, seguramente contribuyó. No, nunca hay una cosa que explica por sí sola, hago esto y tiene la varita mágica, ¿no? Pero seguramente contribuyó. Aumentado al control. Como han aumentado los controles, claro. Dos cosas, como tú señalabas, Humberto. Han aumentado los controles y segundo, los mismos controles detectan menos personas, o sea que efectivamente está teniendo un resultado. Igual, recuerdo a Wilson Neto dijo de unos 32.000 que daban el último control, que todavía estaba faltando. Entonces puede ser un indicador. Segunda cuestión, que tal vez por eso digo que mejore. El INAU viene trabajando muy bien en la habilitación. ¿Por qué digo muy bien en la habilitación? Si pasaron de 500 o 800 habilitaciones, autorizaciones a trabajar, a 2.500 o un poco más en este último tiempo, quiere decir de que estamos captando a una mayor porción de muchachas y muchachos que ya estaban trabajando, en realidad es eso, los estás metiendo en lo formal, pero es bueno en esta oportunidad que nos dan ustedes en un día tan especial, en marcar qué es lo que esencialmente garantiza el control del INAU. No solamente el INAU te va a habilitar si verificó que tenías la edad correspondiente, que no vas a trabajar más de 6 horas, la edad correspondiente, digámosle, en el Uruguay está prohibido el trabajo en cualquier circunstancia en menores de 15 años. Bien. Habilitado entre los 15 y los 17 inclusive en determinadas condiciones. ¿Qué condiciones? No puedes tener un horario mayor de 6 horas, no puedes hacer trabajo nocturno y no puedes realizar trabajo peligroso. Tenés que estar asociado, es decir, tenés que tener la prestación de la Seguridad Social y lo más importante y menos conocido, tenés que estar en un centro educativo. El INAU no te habilita a trabajar solo si estás en la Seguridad Social y cumplís el horario. Tenés que concurrir a un centro educativo. Creo que es una muy buena cosa. ¿Y se sabe cuántas son las autorizaciones que cada 2.500 más o menos. Susana, hago mal como padre cuando, digo, porque a raíz de todo esto uno piensa, ha tenido encontronazos de repente por malos resultados en los estudios. Y culturalmente uno trae aquello de, bueno, acá en esta casa o estudiás o trabajás. Sí. A ver, es casi como una respuesta tipo amenaza que uno hace de, bueno, o te pones las pilas en esto, que es tu obligación, o si no, en esta casa, a trabajar. A trabajar. No, esa es una típica reacción de un papá o de una mamá que se enoja cuando los hijos no estudian. Y yo creo que ese no es el mayor problema que tenemos relacionado al tema del trabajo infantil. Yo creo que el mayor problema está en aquellas situaciones donde el trabajo infantil es una necesidad. Si el niño tiene que salir a trabajar por una necesidad económica para ayudar a la familia, bueno, ahí está el problema. Porque ese niño cuando sale al trabajo informal o formal, lo que está haciendo es dejar de estudiar por una necesidad. Entonces, el derecho a estudiar queda postergado. Y eso, ¿por qué digo que es el mayor problema? Porque ahí se interrumpe el ciclo educativo del niño, aquel ciclo, aquel proceso que le va a permitir a él ser un ciudadano responsable, internalizar las pautas, poder desarrollarse intelectivamente desde el punto de vista de capacidad. Entonces me parece que donde el trabajo se hace por una necesidad económica, por una necesidad social, entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que, con las políticas sociales, como decía
el director, atacar ese problema. ¿Hay alguna puerta que relacione el trabajo infantil con vínculos que tengan con la explotación sexual comercial de menores? Y bueno, yo estoy convencida de que ese problema de la explotación sexual o de la explotación laboral tiene que ver con los problemas económicos en los que se encuentran las personas y la familia. Por eso insisto en que a veces uno tiene que ver el grupo familiar al que está inserto ese niño, porque de alguna manera van a buscar satisfacer sus necesidades básicas. Menores que estén, por ejemplo, en una situación de trabajo infantil o están más expuestos están ser muy explotados expuestos sexualmente. a todo tipo de abuso, a todo tipo de explotación, no solamente la explotación sexual. Pueden ser también utilizados para delinquir por adultos. Claro. Están en una situación de mucha vulnerabilidad los niños que están en esa situación. Les queremos agradecer a Susana, a Gerardo la presencia, quedarnos básicamente con lo que fue el comienzo de la entrevista, ¿no? Quedarnos con que estamos hablando de un problema que hay que seguir trabajando. Esto es un problema en el que no se puede nunca bajar los brazos, pero que los resultados que se han conseguido, por lo menos a nivel estadístico y de índices, son positivos. Déjame robarte un minuto a la producción, porque yo tengo al inspector general de trabajo a mi izquierda. Sí, yo sabía. Y no lo puedo dejar ir sin preguntarle qué opinión tiene sobre el inicio de las actividades de Uber con trabajadores que no están, por lo menos hoy, cumpliendo con la legislación vigente. Sí. ¿Qué opinión tiene el Ministerio? Dos cosas. Primero, nuestro Ministerio integra el grupo interministerial que formó el Presidente de la República. Ya tenemos designado nuestra gente ahí. Y obviamente esta noticia del no cumplimiento de la normativa es una noticia en la que confirma que la empresa no está cumpliendo con su promesa de venir a insertarse en el Uruguay respetando la normativa. Creo que el Uruguay ha analizado una propuesta, hay una normativa vigente que hay que cumplir, no es una buena noticia que no se cumpla, y particularmente pensar en este sentido. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que defender? De que si los uruguayos entendimos que hay determinadas normas que regulan la relación laboral, se tienen que cumplir por todos, por más que venga una multinacional al Uruguay. O sea, el Uruguay gana credibilidad si también a las multinacionales les hace cumplir las mismas normativas que las empresas locales. Esto es lo que está en juego. Después, si se habilita, si no se habilita, con qué condiciones, bueno, ese es, digámosle, una etapa posterior. Pero el primer mensaje es que al Uruguay se viene a cumplir las normas. ¿Y es Uber el que se tiene que adaptar a las normativas Sin o ninguna las duda. normativas a Uber? ¿Cómo? Pero, a ver, Porque la soberanía del país no se puede discutir. O sea, acá se tienen que adaptar a lo que los uruguayos definimos, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo. No lo podía dejar pasar. Gracias, Susana, muy amable.